Están cazando a todos los del anterior gobierno, que hay que ver y hay que esperar hasta que le encuentren algo, porque hasta ahora no hay ningún culpable de esto. Debido no es culpable, Vodú no es culpable y están en cana. La de la Tupac Amaru, Milagro Sala, también está en cana y no se le ha demostrado ninguna culpabilidad hasta ahora. Es como que te vayan, te busquen en tu casa vos y te lleven preso por cualquier cosa. Ya vamos a investigarte, pero mientras tanto está en cana. Una locura. O que vengan ahora al canal y me lleven preso a mí, porque me van a investigar. Quiero decirte que tengo 52 años, nunca tuve un juicio, nunca tuve una denuncia, nunca me acusaron de chorro o ladrón ni nada, ¿me entendés? Porque no puedes generalizar como generalizan algunos mandando mensajes, todos ustedes son todos chorros. No, hermano, yo no soy chorro, yo no soy ladrón. Te puede gustar o no lo que yo pienso, pero no soy ladrón y no soy chorro. A vos ni a nadie le robé ni le metí la mano y todo lo que tengo me lo gano laburando. Ahora, ¿por qué pasa esto de la dictadura mediática? Mirá este libro. El asesinato de la verdad, de Aram Aronian. ¿Quién es Aram Aronian? Es un uruguayo que se fue a vivir a Venezuela y antes que Chávez sea Chávez, lo conoció a Chávez. Y cuando Chávez llega al poder, le dice, Hugo, hay que hacer un canal de televisión que abarque toda Latinoamérica. No puede ser que los latinoamericanos no sepamos qué pasa en la Latinoamérica. Y crearon Telesur. Él es el fundador y creador de Telesur. Hablamos con él, porque estamos en una guerra, el Papa lo dijo, estamos en una tercera guerra mundial, es sin bomba y sin fusiles, se llama guerra mediática y guerra cultural. De esta forma te presento la entrevista con este hombre grande de la prensa latinoamericana. Bienvenido a Formosa, es un gusto y un placer enorme tenerlo a usted aquí y poder compartir una charla que va a salir no solamente en mi programa, sino que lo vamos a reproducir por las redes sociales, que nosotros las sabemos utilizar bastante bien en el combate cultural contra los muchachos, ya que lo inventaron, lo usamos, ¿no es cierto? Un poco de eso se trata lo suyo, ¿no? Sí, yo creo que hay que entender qué herramientas se pueden emplear en cada guerra, saber en qué guerra estamos, utilizar las armas, saber utilizarlas primero, aprender a utilizarlas, después tener las armas para utilizarlas, y si no, estamos peleando desarmados en guerras que van mucho más allá de lo que muchas veces entendemos, porque esto no es una guerra con tanques y bayonetas, no es una guerra con nada más que con cámaras o micrófonos, ya es una guerra donde se mete la inteligencia artificial, y todo lo que son las nuevas tecnologías que muchas veces ni siquiera dependen de gente, sino que ya dependen de algoritmos que obviamente fueron hechas por la gente, pero que saben muy poco de equidad o de democracia, sino que son algoritmos. Entonces creo que lo fundamental es saber en qué guerra estás, o sea, identificar cuál es la guerra y utilizar las herramientas necesarias para poder combatir en esa guerra. En ese estado de guerra, sin fusiles y sin bombas, sino que son utilizadas como base misilística, los grandes medios hegemónicos de comunicación en nuestro continente la van metiendo en campos de concentración mediática a las grandes poblaciones. ¿Cómo podemos salir sin estar en los gobiernos, sin ser gobierno? ¿Cómo podemos dar la batalla al no tener las herramientas y sufriendo un gran cerco mediático? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, los movimientos sociales, los partidos políticos para poder imponer una voz anticolonial, antiimperialista frente al lavado de cerebro continuo? Mira, yo creo que hay pasos que son diferenciales. Uno, primero tenemos que tener una agenda propia, saber qué queremos difundir, hacia cuál es la masa crítica que queremos lanzar el mensaje. Eso es lo primordial, tener una agenda propia y no seguir siendo
reactivos a la agenda del enemigo, o sea, eso de Clarín miente o Globo miente, y seguimos la agenda de ellos, ¿viste? Y hago una consulta con respecto a la agenda, porque usted dice nosotros deberíamos tener. ¿Quiénes son nosotros? El sector popular de la comunicación. Cuando hablo del sector popular hablo de medios comunitarios, alternativos, independientes, los englobo todo del sector popular. ¿Cómo hacemos para unir esa dispersión que hay, donde, como usted hace un rato en una charla dijo, cada uno tiene un kiosquito? Generalmente hay líderes, proyectos liderazgo que unen. Cuando esos líderes no están, cuando esos proyectos que aglomeran no están, ¿cómo hacemos? Mira, yo creo que hablábamos recién sobre derrota cultural. Creo que es el grave problema, no es una derrota electoral, sino que es una derrota cultural. Es una derrota cultural donde primero es, te digo, tener en claro cuál es la línea editorial que tenés, cuáles son tus bases ideológicas para pelear en esa guerra. Segundo, definir una agenda. Y tercero, definir una agenda común, no una agenda propia, sino una agenda común. Y la otra pata es justamente convencer a los compañeros que están en la misma lucha de que el problema no es que difundas lo mío, sino que todos toquemos temas que tengan que ver con esa agenda. Esclarecer al pueblo. Sí, los pueblos no esclarecidos no vencen. Yo creo que hubo un gran triunfo en la última Argentina, en esta última Argentina, que es la gente en la calle pidiendo la aparición de Santiago Maldonado, con una guerra mediática de cuarta generación donde se dijeron las cosas más impropias para cualquier político, cualquier persona decente. Feo eso de hablar de persona decente, pero ya hay gente que no puede seguir impunemente haciendo lo que hacen. Y bueno, la única forma que nosotros hemos visto que se puede parar toda esa andanada neoliberal y de prepotencia y demás es teniendo líneas comunes, trabajando contenidos comunes, comunes en la temática, comunes en el abordaje, ir inventando formatos nuevos, ir inventando formatos. Nosotros también copiamos los formatos del enemigo, no solamente la agenda, sino los formatos del enemigo, y con una cosa que no hemos hecho casi nunca, que es darle voz a los que no tienen voz. Porque lo que estamos haciendo es lo que hace el History Channel. Yo blanco, tú indio, ¿tú qué dices? Yo, no, deje que cada uno pueda representarse a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de que la agenda tiene que ser para el pueblo, la voz del pueblo, la voz de todos, muchas veces nos olvidamos que todos no es un dirigente que sea de un movimiento social, sigue siendo un dirigente, sino que es el trabajo colectivo o la idea colectiva que en ese lugar. La otra derrota cultural es el individualismo, nos ha ganado el individualismo, también dentro de los sectores populares, y es algo que es cultural. Telesur no existe más en las grillas de los canales argentinos, porque una de las primeras medidas que hizo Mauricio Macri, ni bien llegó, es decir, señores, Telesur no va más. Y no va más. Y fue Telesur, así como fue Navarro en C5N, como fueron un montón de periodistas y de programas, se acabó Telesur. Ahora, ¿estamos frente a una dictadura mediática? Durante los 12 años del gobierno kirchnerista, ¿no se pudo haber hecho algo diferente en comunicación para que esto hoy, cambiado el gobierno, no suceda lo que está sucediendo hoy, que estamos en una dictadura mediática? De esto también hablamos con el fundador de Telesur. Usted suele decir que no tuvimos una década ganada ni una década perdida, sino una década desperdiciada. Yo suelo decir de que me da mucha bronca de que todo ese esfuerzo de los movimientos sociales, de poniendo la cara y poniendo la vida para poder llevar al gobierno, a estos dirigentes, no haya sido correspondida con reformas estructurales, y sabemos que no hay reformas estructurales sino reformas constitucionales. Son los únicos países que pudieron avanzar más en sus cambios, fueron los 3 países que reformaron su constitución. Van a seguir reformándola porque siguen teniendo una constitución
burguesas y demás, y creo que esto es un cambio de sociedad, no solamente un cambio comunicacional, sino que acá la única forma de que pueda haber una comunicación diferente es también que haya una recomposición de los espacios públicos que son otra vez privatizados, que son otra vez ninguneados. El espacio público es el espacio de todos, no el espacio del gobierno de turno. Recuperar los espacios públicos. Cuando asume Correa el gobierno hace 10 años en Ecuador, va a hacer su transmisión del discurso inaugural y ahí se da cuenta que no existe ni Radio Nacional ni Televisora Nacional porque la habían privatizado toda. Son pérdidas de soberanía permanente. Totalmente. Ahora, hablando y me agarro de pérdida de soberanía, nosotros, ahora Macri, con Netanyahu, acaba de firmar la entrega de la soberanía argentina digital y militar por parte del Estado de Israel, que va a controlar todo, hasta la aparatología militar. Y uno frente a ese espanto dice, no se trata solamente de volver al poder, volver al gobierno. ¿Volver al gobierno para qué? ¿Tiene sentido volver al gobierno sin plantearse el terminar con la oligarquía materialmente? Yo creo que la única forma de cambiar las cosas es cambiando las cosas. No con pañitos tibios, ni respetando demasiado un poder corrupto. Usted estuvo cerca y vivió el protagonismo de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, pero la Revolución Bolivariana no logró terminar con la oligarquía materialmente de Venezuela. La oligarquía de Venezuela es muy chiquita, fuerte pero chiquita, porque generalmente en Venezuela no había industria, sino que eran gerentes de transnacionales. O sea, esa es la oligarquía, gerentes de transnacionales o grandes terratenientes, pero que nunca tuvieron mucho peso, salvo en la época de Carlos Andrés Pérez, cuando se industrializa un poquito el país, y ahí salen los 12 apóstoles de Carlos Andrés Pérez, también con una cantidad de corrupción y demás. Y el verso de que la corrupción es un tema cultural de América Latina es mentira, porque la corrupción existe en Estados Unidos, en toda Europa, que son corrupción en serio, no por 2 reales como acá. Aparte de la oligarquía la usa para también, para contra el oponente, te acusan de corrupto. A mí no me preocupa la firma del acuerdo entre Israel y Argentina, de los presidentes, sino me preocupa que eso se haga. Me preocupa porque eso se estaba haciendo ya, lo único que hicieron acá es darse un besito, de que eso se haga, que eso no pase por los canales que debiera pasar, porque el Congreso no se entera de eso. Entonces acá se gobierna dictatorialmente, hablando como ellos, porque se gobierna por decreto, porque eso es antidemocrático, porque se habla en nombre de estamos todos juntos. No, están todos atrás míos, que juntos. Y bueno, y donde la corrupción mayor está justamente en aquellos que se apropiaron del Estado, porque ahora también drenan de los fondos del Estado, ya no con los negocios, las privatizaciones, sino que nutren sus organizaciones con los fondos del Estado. Que eso obviamente está todo prohibido por las leyes. O sea, ellos recitan democracia y hacen lo que quieren. Están llegando un montón de WhatsApp y no voy a tener tiempo para verlos a todos, pero quiero mandar un saludo a quien nos está viendo del Río Cuarto, nos ve a través del ARSAT, y también a un veterano movilizado, dice, me llevaron para defender mi bandera, mi patria, mi tierra, por eso te escucho, sos un gaucho de ley. Y manda una foto conmigo, vaya a saber de qué época, no sé. Me gustaría que ponga su nombre para saber quién es, no sé si lo puede tomar ahí. Una foto conmigo. Parece que es en la Casa de las Artesanías. Bueno, estaba gordito, che, ahora estoy más flaco. Bueno, la cosa es que estamos hablando y te pido disculpas por la calidad de imagen, que no es buena, pero Informe Krivitsky no es de Canal Lapacho, ni es del gobierno. Informe Krivitsky soy yo, mi señora y una cámara, nada más. Y no tenemos luz de exterior. Y encontramos semejante hombre del periodismo latinoamericano y no podíamos dejarlos pasar. Lo sentamos debajo de un farol en la calle y ahí le hicimos la nota. Una nota profunda, donde la calidad de imagen no es de la mejor, pero hemos hablado sobre todo esto, pero hay algo que hablamos también, que es, ¿de dónde sacamos los periodistas para dar una guerra mediática? ¿De la universidad? ¿En la universidad se forman periodistas
de combate, periodistas nacionales para defender la patria. Bueno, de todo eso hablamos con él. Su olfato que le dice, ¿cuánto tiempo va a demorar la recomposición del campo nacional y popular para volver a un gobierno? Mi crítica mayor a ese proceso progresista en América Latina es que no tuvo capacidad de construir nuevos liderazgos, pero no solamente el liderazgo político, el liderazgo administrativos, gerentes administrativos, gerentes que puedan llevar la administración pública adelante, porque tomar el gobierno significa que tenés que tener distintas aptitudes y actitudes, y no se han formado cuadros. Y no estoy hablando solamente de cuadros políticos, o sea, lamentablemente es difícil que vos tengas cambios estructurales en la economía cuando casi todos tus economistas salieron de las escuelas gringas o formateadas. Claro, entonces ya perdiste soberanía antes de empezar. Así es. Entonces hay que pensar todo esto, posiblemente ese pensamiento crítico latinoamericano de mediados o principios del siglo XX se está perdiendo, nadie lo reivindica, estamos hablando de los Jauretche, del Marichal, pero también de Ruy Mauro Marini y todo lo que fue la teoría de la dependencia. O sea, hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir mostrándole a la gente qué significa, y no quiere decir que meterles palabras que no entiendan, sino explicarle de forma llana y que pueda decir, yo estoy peleando esto porque esto es lo mío, esto para mí, esto para mi futuro y para el futuro de mis hijos. Esto lo que está haciendo es dejando un país con el nombre nada más y que todas las riquezas se las lleve del exterior. Y eso también tiene que ver con la falta de capacidad que han tenido nuestros gobiernos progresistas de informar lo que hacen. Haga de cuenta que ahí lo está viendo en estos momentos, no sé, un gobernador, un presidente progresista. ¿Qué le aconsejaría usted para que su comunicación sea correcta y la derecha no lo venza? Primera cosa, que se saque todos esos asesores de imagen que andan por ahí, generalmente españoles, franceses y demás, que no tienen la menor idea de cómo es la idiosincrasia del latinoamericano, del argentino, el uruguayo, el paraguayo, el que sea. Segundo, de que aprenda lo que es informar. ¿Qué es informar? Eso es lo más difícil, saber difundir lo que hacemos. No, pero usted quiere que una Cristina que esté 2 horas en cadena nacional diciendo que lanzó un satélite, que abrió una fábrica. A mí no me molesta, yo no lo escucharía, pero a mí no me molesta. El día que se murió Chávez terminó la información en Venezuela, porque era el único que informaba lo que se hacía durante 6 horas. Era el gran comunicador. El gran comunicador, y le escuchaba más la oposición que los chavistas. O sea, porque era la única forma de enterarte qué pasaba. Porque la prensa no sabe informar, o sea, los periodistas. Entonces vos podés tener 6 canales de televisión como en Venezuela, canales públicos pero sin público. No tienen ni el 5% de la audiencia general. O podés tener todo el dial comprado de radio pero sin contenido. Sin contenido. Entonces el problema es entender que el contenido, incluso hay discusiones muy fuertes ideológicas sobre el tema de qué es la memoria. O sea, la memoria no puede ser histórica, solamente decir, ay, pobrecito, desapareció, era tan bueno, era un excelente intelectual. No, no, no. Lo que tiene que sobrevivir son las ideas por las cuales murió ese compañero. Si no, nos estamos riendo de él. Lo que interesa es la lucha, no es el nombre. Entonces, este tipo murió también, por ejemplo, para que hubiera una democracia comunicacional, también murió por eso, pero solamente nos acordamos de que lo mataron los milicos. Sí, lo mataron los milicos, obviamente, pero lo mataron por lo que era, por lo que hacía. Usted acuñó una frase hace un rato que dijo, nada se construye desde arriba. Lo único que se construye desde arriba es un pozo. Es un pozo, ¿sí? Y estoy esperando a alguien que me diga lo contrario.
Claro, bueno, yo no, yo abono lo que usted dice y digo, y esto, a ver cómo lo planteamos, pero hay veces que creo que la democracia no sirve. Esta democracia en la cual vivimos no sirve porque la gente no participa, no construye, solamente va un domingo a votar algo que ya eligieron otro en un cuartito oscuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, esta democracia declamativa no sirve para nada, hay que reestructurar todo, hay que entender que es la democracia, hay que darle participación a la gente, porque si no, no representa nada, sobre todo que hay formas de participación diferentes, no es solamente distribuir la renta, sino redistribuirla, lo que quiere decir que aquello que se la está llevando grosa ya no se la lleven grosa, sino que sea igual para todos. Igual para todos significa empoderar a los pobres significa darle salud, darle educación, darle nutrición. Entonces ahí los pobres van a ser igual que los no pobres y vamos a tener ciudadanía. Es poner al ciudadano como sujeto de política, sino como objeto de política, que es lo que se hace con los partidos políticos en general. Entonces son objetos de sus políticas porque así van a ganar unas elecciones, van a tener acceso a los presupuestos. Es una explicación por qué la oposición estaba desesperada en Venezuela a participar en las elecciones regionales, porque ganando una gobernación van a tener una fuente de financiamiento, que hoy no la tienen, digamos. Entonces no es porque sean altruistas ni demócratas. Y después hacer entender a la gente qué significa democracia, que democracia no es lo que dicen ellos, que democracia es otra cosa, que democracia es participativa, es construcción colectiva, es dejar el individualismo, es romper con esa cultura del individualismo que nos han impuesto, y reconocerlos, vernos con nuestros propios ojos. Ese fue uno de los primeros lemas de Telesur, vernos con nuestros propios ojos, que sonaba un poquito redundante, pero quiere decir de que ya no nos viéramos con ojos de extranjeros. Y vernos con nuestros ojos significa que le demos de nosotros mismos y darle con cabeza propia a los temas nuestros y darle participación a todos los actores de nuestra sociedad, que no son votantes, son ciudadanos. Por último, una anécdota que le haya quedado así con Hugo Chávez. Con Hugo Chávez tenemos largas discusiones, muchas veces sobre temas baladíes también, o sea, pero yo le había dicho cuando el golpe de Estado, por ejemplo, en ese momento era presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Venezuela, le había dicho que él se confundía, que el problema de Chávez es que la única gente que conocía era la gente militar y algunos intelectuales que lo habían ido a visitar la cárcel de Yare, y con esa gente formó gabinete. Entonces yo le decía que un general con calculadora no es ministro de Economía. El día del golpe, el general Francisco Usón, ministro de Economía, se da vuelta. Y al día siguiente, cuando vuelve Chávez, va a la reunión de gabinete como si no hubiera pasado nada. Entonces, pues, se llama gran lío, los otros ministros se van de la sala, diciendo que ellos no se reúnen con un traidor, no sé qué, no sé. Entonces, ¿qué hace este señor? Bueno, cuando hace la rueda de prensa internacional, porque solo hacía rueda de prensa internacionales, me llama aparte y me dice, tenía razón, general con calculadora no es ministro de Economía. Muchas gracias, sé que se tiene que ir, lo seguiría estrujando, pero muchas gracias por el tiempo. Armado, siempre a la orden y... ¿Le gustó Formosa? ¿Era lo que pensaba? No era lo que pensaba porque tenía una idea muy distinta de Formosa. Me gustó el formoseño, me gustó Formosa, me gustó esta confluencia de criollo y aborigen. Me gustó que se mantenga la cultura o cierta forma de cultura. Me parece que es muy importante si logran poner la enseñanza bilingüe en las escuelas. Me parece es algo fundamental. Tenemos y eso justamente es reivindicar nuestro pasado, nuestra... Hablamos 5 idiomas en esta provincia. No todos. No, por supuesto, no todos, pero acá, adentro,
mucha gente habla guaraní. Sí. Ahora se va a enseñar en las escuelas también. Porque ya se enseña en Com, en Wichí. Yo me compré el diccionario para tratar de entender. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil. Mire que yo aprendí algo de árabe y hebreo, pero este es difícil. Bueno, pero creo que es... yo no entiendo por qué, por ejemplo, Misiones no tiene incorporado el guaraní como lengua o tan oficial como el español. O sea, son cosas que no logro entender. Después de la guerra de la Triple Alianza quedó un estigma sobre todo lo guaranítico. Hicieron pedazo del Paraguay. Sí. Nosotros, los uruguayos, los argentinos, los brasileros y atrás los ingleses. Sí, el general Venancio Flores, había que matar al hombre que estaba desarrollando un país. Así es. Entonces, Y una potencia. Y una potencia. Entonces, esa historia no solamente pobres paraguayos, sino pobre Latinoamérica, que ahí... Mataron el corazón de Latinoamérica. Cuidado. Bueno, y ahí venimos. Y de ahí venimos. Cuando usted dice que hay que volver a los orígenes. Venimos de ahí, venimos de otra cantidad de cosas. O sea, a mí me interesa mucho esta zona de frontera, donde la frontera existe en el mapa trazadita, pero que es lo mismo estar allá enfrente que acá. Y donde es un pueblo que tiene muchas ganas de crecer, de hacer su futuro. Y por suerte, por lo que se ve, yo estuve visitando por ahí los barrios nuevos. Es una maravilla las construcciones. Nueva Formosa. Nueva Formosa, el barrio Evita, el centro médico ese de alta complejidad. Y al lado se está construyendo el nuclear. Y bueno, entonces me parece que es como que está viendo su futuro, está construyendo su futuro, y eso es muy importante. Somos tan desconocidos por el resto de los argentinos y tan inguneados por la prensa hegemónica. ¿Por qué será, no? Y debe ser por eso. Debe ser por eso. En cualquier momento inventan de que los gobernantes de Formosa tienen la bomba atómica e invaden Formosa. Capaz no va. Entonces va a ser otro Gaza. Otro Gaza terminó diciendo. Una nota con un grande de Latinoamérica que tal vez vos no lo conocías y ahora lo conocés. Fue el ideólogo y constructor de Telesur, nada más y nada menos de Telesur. Lo más genial en comunicación en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, que te muestra... Lamentablemente no lo podemos ver, como el fútbol, ya no lo podemos ver, porque la dictadura mediática vino para quedarse y eliminar a todo el que piense diferente. Y como Telesur te informaba lo que los canales tradicionales no te informan, sacaron Telesur, porque estaba Telesur en la Argentina, con cámaras en la Argentina, donde tal vez te estaban mostrando la cantidad de desocupados que te tapan con la rímolo, la cantidad de empresas que están quebrando porque te tapan con la rímolo, y con el tema de que se robaron todo, y los chorros, y el desfile de esta que hoy fue a tribunales, que el otro está, que lo llevaron esposado, y te hablan de eso y no te están contando la realidad del país. No te la están contando, te la están tapando. Pero bueno, no es tan malo el gringo que te viene a comprar, sino que es más malo el criollo que te vende, que nos vende. Tenedlo en cuenta, eso lo dijo Arturo Jauretche. Y te vuelvo a repetir, mi camisa verde todos los jueves es esta camisa, porque soy un obrero del periodismo, no ando de traje, soy un obrero del periodismo, y mi escarapela es todos los días, de siempre. ¿Por qué? No espero la fecha patria para ser patriota hipócritamente, soy patriota todos los días, y este programa lo hago con corazón, acá, donde tengo esta escarapela, y es la celeste y blanca. No me pongo la remerita para ir a hacer facha a la costanera con la remerita inglesa, que nos costó la vida a tantos. Y entre ellos, uno que se salvó, el que me manda un mensaje, y quiero, con esto termino, Abáez Antonio, clase 62, vivo en Barrio República Argentina. Muchas gracias por estar siguiéndome, es un excombatiente. Muchas gracias a quien desde Salta nos ve, Virginia, y a tantos que nos han escrito hoy, que ya no me alcanza el programa de hoy.
Muchas gracias a todos y siéntase orgulloso de ser formoseño y de ser argentino. ¡Viva la patria! Hasta el próximo jueves.